estar aquí. Y he venido a hablar de los clubs sociales de cannabis como alternativa a los mercados informales. La primera pregunta que quería plantear en esta charla es ¿por qué regular las drogas? Parece una pregunta muy obvia, pero a veces cuesta un poco de entender. Bueno, en primer lugar, ¿por qué regular las drogas? Pues para evitar los mercados informales y todas las consecuencias que se puedan derivar de los mercados informales, como el no control de la sustancia, las malas praxis y las conductas antipoliciales, por ejemplo. Otro motivo para regular las drogas serían los derechos humanos y civiles, es decir, cuántos derechos se vulneran por culpa de la prohibición de las drogas, entre ellos los de las personas usuarias, ¿no? ¿Por qué una persona adulta que decide consumir una droga no puede hacerlo? ¿No? Esta sería la pregunta principal sobre derechos. Como tercer motivo, la educación, información y la cultura, ¿no? De alguna manera, si a las sociedades les quitas la cultura y la educación y toda la información relativa a las drogas, es muy difícil que esas sociedades puedan adaptarse a modelos regulados, porque no tienen las herramientas suficientes, ¿no? Entonces, la educación, la información y la cultura es una de las piezas claves a la hora de regular las drogas. Luego, la salud colectiva que normalmente se le llama salud pública, pero que para hacer más responsable al consumidor aquí pondremos salud colectiva. Y también es otro de los puntos que ayudarían a regular las drogas, ayudaría a la salud colectiva y a la salud pública, al contrario de lo que se ha pensado tradicionalmente desde los ámbitos prohibicionistas, ¿no? De los ámbitos prohibicionistas siempre se ha argumentado, no, es que por motivos de salud pública hay que prohibir las drogas. Pues encontremos motivos de salud pública para regularlas, no para prohibirlas. Luego la prevención de riesgos, que estaría dentro también de esa educación, información y cultura, ¿no? Tendríamos acceso a los colectivos donde se hace esa prevención de riesgos, ¿no? Podríamos acceder a esas personas y se podría hacer de una forma más libre. Luego la calidad y el análisis de la sustancia, los menores, que es un tema controvertido. ¿Me oís? ¿Bien? Es un tema controvertido el tema de los menores, pero sí que es cierto que si está regulado es mucho más fácil proteger al menor que si no lo está. El ahorro de recursos, jueces, policía, administración, prisiones, cantidad de recursos que se destinan a la prohibición de las drogas, innumerables. De hecho, hay asociaciones que se dedican a hacer el recuento de estos recursos y la verdad es alucinante lo que llegamos a gastar en jueces, policía, administración y este tipo de recursos. Luego la sostenibilidad, la realidad social, porque al final también es una realidad social que la gente consume. Entonces, ¿para qué lo vamos a prohibir si prohibiéndolo no estamos consiguiendo que la gente deje de consumir? Entonces, a partir de eso, llegaron los nuevos paradigmas, ¿no? en el ámbito de las drogas. Por un lado, el tema de la oferta y la demanda, que siempre se había dicho hay que reprimir la demanda para que los usuarios no consuman y entonces la oferta caerá por sí sola. Durante 100 años de prohibición esto no ha ocurrido, todo lo contrario. Y ahora los nuevos paradigmas de las instituciones dicen que lo que hay que hacer es no reprimir la demanda, sino reprimir la oferta, pero que a los usuarios hay que dejarlos al margen porque como que no se ve de alguna manera coherente con toda la Carta de Derechos que se reprima la demanda, ¿no? Podríamos decirlo así.
Entonces, después de por qué regular las drogas, la siguiente pregunta sería, ¿y cómo las regulamos? Porque claro, menudo follón. Y aquí tenemos un gráfico de la Global Commission, no sé si se ve muy bien, me voy a levantar. Este gráfico tiene, no sé si lo veis, ¿vale? Pero este rango es la prohibición y total legalización, ¿vale? Y hay todo un espectro, ¿vale? Que son las diferentes drogas y los diferentes grados de regulación, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Y esto, el eje de la Y es en los daños que puede causar a la sociedad, ¿vale? Y si veis, hay una parábola que lo que viene a decir, lo que viene a explicar este gráfico es que a mayor riesgo la sustancia, más acotado tiene que ser el modelo de regulación para que haya menos daños en la sociedad, ¿vale? A menos dañina la sustancia, más abierto puede ser el modelo, ¿vale? Esto vendría a decir algo así, es muy interesante, es de la Global Commission. Si tenéis la oportunidad, mirároslo, porque aquí no se aprecia, pero está muy bien. Vamos a ello. ¿Qué es un club social de cannabis? Un club social de cannabis. Bueno, un club social de cannabis es una entidad sin ánimo de lucro. Normalmente está basada en el derecho de asociación, por lo tanto es una entidad democrática y transparente. Y tiene un cultivo colectivo. Atención, porque el cultivo colectivo es la base y la clave para entender el modelo de club social. Un cultivo colectivo es, si yo puedo cultivar para mi propio consumo y tú puedes cultivar para tu propio consumo y tú también, pues nos juntamos las tres y hacemos un cultivo colectivo. Esa sería la base del club social de cannabis. Entonces, ¿cómo se organiza? Pues cada socio que entra en la asociación firma un papel que es una previsión de consumo, es decir, cuánto va a consumir durante el año o durante 6 meses en función del periodo. ¿Me veis? ¿Sí? Vale. En función del periodo que esté establecido. Con esa previsión de consumo, la asociación coge todas esas previsiones de consumo de todos los socios y hace su previsión de cultivo. ¿Qué es una previsión de cultivo? Lo que la asociación puede cultivar. El número de kilos que la asociación puede cultivar, basado en la demanda. Es decir, no hay una venta, sino es un cultivo colectivo y cuando acabamos el cultivo lo repartimos, cada uno se lleva lo suyo, no hay beneficio para nadie y todos contentos, cada uno a su casa a fumarse su hierba. Entonces, ese sería el pilar de los clubes sociales de cannabis. Entonces, luego, esto debe ser un circuito cerrado y concreto de personas según los informes jurídicos españoles. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser un grupo cerrado de personas que no puede exceder de cierto número. Ese número es todavía imaginario porque no existe ninguno fijado. Además, iría en contra de los derechos de asociación limitar el número de socios. Pero sí que tiene que ser un grupo pequeño de personas, porque entonces ya no sería un cultivo compartido. Claro, si somos 1000, no podemos ir todos a regar y no podemos ir todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, a partir de cierto número de personas se puede considerar como un sitio público. Y entonces ya estaríamos entrando en delitos de salud pública, en apología, derivación a terceras personas, etc. Exacto, que es el siguiente punto, la no promoción y no derivar a terceras personas. Eso es muy importante, normalmente casi todas las legislaciones europeas está penado. Tú no puedes hacer promoción del consumo, no puedes hacer promoción de la sustancia. Y estos clubs no hacen promoción de sí mismos. O sea, son normalmente locales cerrados, no se ve desde fuera lo que hay, son sitios
transparentes en el sentido democrático para sus miembros, pero sin embargo que no se ven desde fuera, ¿sabes? Que no llaman la atención para los menores, no llaman la atención para otros grupos que no se lo hayan planteado, ¿no? Es para previos consumidores. Es muy importante también este concepto. Para ser miembro de una asociación tú tienes que ser previo consumidor, porque si no, la asociación está incitando a que esa persona consuma, ¿no? ¿Qué más? Mayores de edad, evidentemente. Con esto ha habido también mucho debate, porque muchas veces se dice de 18 o de 21, porque ahora hay estudios científicos que dicen que hasta los 21 no se acaba de desarrollar el cerebro y demás. Bueno, yo no voy a entrar en estudios científicos, porque yo no soy científica, pero sí que es cierto que si tú puedes coger un coche y matarte en un accidente de coche, o tú puedes ir a la prisión, o con 18 años, evidentemente tú puedes consumir, ¿no?, drogas a los 18. Que tendrían que tener, hay gente que dice, pues de 18 a 21 tendrían que tener prevención de riesgos específica para ese sector de edad. Bueno, se pueden proponer ideas mil, eso está abierto, pero sí que se protege al menor. Y luego la prevención de riesgos, que es un punto muy importante y que a los políticos les encanta, y que es una de las bases por las que los políticos están empezando a plantear regular los clubes sociales en España. Porque, claro, tú llegas ahí, en el club tienes información sobre la sustancia, tienes agentes de prevención de riesgos que pueden ir a un club y van a encontrar allí a todos los usuarios, que eso es súper difícil, porque normalmente si tú vas por la calle no todo el mundo consume. Imagínate si una persona de prevención de riesgos va por la calle y dice, bueno, pues ahora voy a hacer aquí, te voy a hacer prevención de riesgos a ti, vamos a hacer una sesión de vías de consumo y no sé qué. Y pues pierde interés porque no está focalizado en el target que tiene que estar, ¿no? Y sin embargo, en los clubes sociales de cannabis puedes encontrar ese target. Es muy interesante. Y luego la compasión. Este concepto de compasión lo he puesto porque en realidad las instituciones públicas y la seguridad social no se están haciendo cargo de los pacientes, usuarios de cannabis, que necesitan el cannabis como un medicamento de primera elección, ¿no? Entonces, bueno, no medicamento, un remedio natural, le vamos a decir, para no entrar en el terreno infarmet, ¿vale? Pero sí que es cierto que de alguna manera están supliendo ese servicio, ¿no? Están supliendo el abastecimiento de las personas usuarias terapéuticas. Y eso es un buen punto, no es algo que se defienda mucho en España, porque la vía terapéutica va por otro lado. Sí que es cierto que sí que se está dando ese servicio, pero, por ejemplo, hay en otros países europeos que es la base y el pilar de los clubes sociales de cannabis, ¿no? Bueno, más o menos, esto sería un club social de cannabis, una entidad sin ánimo de lucro, una asociación que tiene un cultivo colectivo y que es un circuito concreto de personas. No se promociona y no se deriva a terceras personas. Resumen. Vamos allá. Cuidado porque... El modelo español. ¿Cómo se desarrolló el modelo? Bueno, el modelo español se ha desarrollado a lo largo de 30 años de trabajo, de muchos activistas, de muchas personas que se han dejado la vida en regular el cannabis y de muchos activistas que todavía siguen activos, muchos podrán estar por aquí, seguro. Entonces, ¿cómo se desarrolló? ¿Por qué? Pues hay tres conceptos claves. Uno es el uso y el autocultivo, otro es el consumo colectivo y otro es el derecho de asociación, que ya los he comentado antes. Pero, ¿cómo se gana esto? Pues el autocultivo, o sea, el uso, por ejemplo, a diferencia de Portugal, en España está sancionado solo en vía pública. Por lo tanto, si tú estás en un espacio privado, puedes consumir. Es legal, totalmente legal. Esa es una de las primeras, de los primeros pasos, ¿no? Luego el autocultivo. ¿Cómo se consiguió el autocultivo? Pues el autocultivo se consiguió a base de sentencias jurídicas,
de gente que cultivaba en su casa, los pillaba la policía, iban al juez y los jueces decían, oiga, señores, señor policía, no me traiga a este hombre con 2 plantas en su casa porque esto no es delito de ningún tipo, ¿no? Y entonces al final, pues ni la policía por 2 plantas te interviene, aunque lo podría hacer. Y entonces, bueno, esta es una de las patas. La otra pata es el consumo colectivo. El consumo colectivo se ganó por las sentencias de heroína. Las sentencias de heroína, lo voy a explicar así sencillo para que se entienda. Iban 4 consumidores de heroína, juntaban el dinero para comprar 4 dosis y uno de ellos iba a comprar. Y a la vuelta lo cogía la policía con 4 dosis. ¿Qué pasaba? Cuando llegaba al juicio, lo que hacían era, pues llegaban todos los amigos, esta dosis es mía, esta dosis es mía, esta dosis es mía, esta dosis es mía. Por lo tanto, es un consumo colectivo, pero el hombre que iba con el transporte no estaba cometiendo ningún delito de tráfico de drogas. Por lo tanto, quedaban absueltos. Y esa fue otra de las bases de los clubes sociales de cannabis. Y luego la otra es el derecho de asociación, con todo lo que el derecho de asociación conlleva, ¿no? Es un derecho consagrado en la Carta de Derechos Humanos, en la mayoría de constituciones. Es muy difícil de limitar porque siempre se pueden encontrar resquicios. Es como lo que decía de los números de socio. Claro, tú no puedes limitar a una asociación los números de socios que va a tener, ¿no? Porque va en contra de los derechos humanos. No puedes limitar el derecho de asociación, pero se pueden encontrar otras limitaciones para los clubes sociales de cannabis. Por ejemplo, en la regulación catalana, lo que hicieron fue limitar los kilos que se podían producir desde la asociación. Bueno, pues poquito a poco fueron apareciendo estas sentencias y tal, hasta que apareció ARSEC, que fue la primera asociación de estudios sobre cannabis del Estado español, Asociación Ramón Santos de Estudios sobre Cannabis. Esto estamos hablando del año 92 aproximadamente. Esta asociación fue mítica en Barcelona y en toda España. De allí salieron empresas como, por ejemplo, la revista Cáñamo. La revista Cáñamo salió de una asamblea de ARSEC, por ejemplo. Y bueno, y otros muchos activistas que han continuado con otras iniciativas, porque la ARSEC desgraciadamente cerró cuando le encontraron el cultivo. Ellos hicieron el primer cultivo compartido del Estado español y vino la policía y se lo cortó y los llevaron a juicio. Entonces llegaron al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo les dijo, sois culpables, pero no sois culpables de tráfico de drogas, sois culpables de un delito contra la salud pública. ¿Por qué? Porque el cultivo no estaba vallado. Fíjate, o sea, es un delito contra la salud porque no estaba vallado, no tenía fences, no tenía, ¿cómo se dice? Fichado, no estaba fichado. Eso, del portuñol a veces. Y entonces, ¿qué pasó? Pues los activistas que se dieron cuenta que no los acusaban de tráfico de drogas, que los acusaban de delito contra la salud pública, pero en teoría, si feixo mi cultivo, no tiene por qué haber delito. Bueno, pues entonces apareció el informe Muñoz y Soto, que fue un estudio jurídico que se hizo en una universidad andaluza bueno, lo encargó un organismo de la Junta de Andalucía. Y en este informe se relataba cómo se podían desarrollar estructuras para abastecer a los usuarios terapéuticos sin que fuera delito. En principio basado en los usuarios terapéuticos. Y entonces pues las entidades sociales, los activistas, cogieron el informe, cogieron la sentencia de ARSEC y los 3 pilares que os he comentado antes y dijeron, pues esta es la nuestra, vamos a hacer una asociación, que si no lo quitan rápido. Así que apareció PANAC en 2002, 2003, 2004. Apareció, PANAC es una asociación del País Vasco, presidida por Martín Barriuso, no sé si alguien lo conocerá porque es bastante famosillo. Y entonces ellos dijeron, pues vamos a hacer un cultivo, empezaron a cultivar,
empezaron a repartir y ganaron 2 juicios. Y les devolvieron la hierba, les incautaron la hierba y les devolvieron la hierba. La foto que tenéis aquí, ¿ves? Ese es Martín y este es el equipo de PANAC cuando les devolvieron la hierba de la audiencia provincial. Así que bueno, muy contentos, como podéis ver, y este fue uno de los primeros pasos, uno de los primeros pasos reales de los clubes sociales canábicos recreativos, ¿no? Cuando ya se puso en marcha el proyecto, se puso en marcha el modelo. Entonces empezaron a aparecer asociaciones en varias ciudades, sobre todo en las más las más importantes, por ejemplo Sevilla, Barcelona, etc. Y se creó la Federación de Asociaciones Canábicas. La Federación de Asociaciones Canábicas, FAC. Esto en inglés tiene mucha guasa. Entonces, desde esta federación lo que se pretendía era impulsar o hacer presión, de alguna manera, para que se regularan los clubes sociales y, de alguna manera, también para protegerse entre ellos, ¿no? Tener una estructura con un código de buenas prácticas, que todo el mundo funcione igual. Eso es un aval, ¿no?, para los políticos, ¿no? Mira, nosotros funcionamos así y no es como una autorregulación, ¿vale? El primer código de conducta que se creó fue el de ENCOT. Es un código de conducta muy sencillo que contempla las normas básicas de los clubes sociales de cannabis y se puede aplicar a cualquier estado. No es solo para España, sino que es un código de conducta europeo. Incluso se puede aplicar fuera de Europa. Código de conducta. Esto es una herramienta muy útil porque los políticos te miran con otros ojos cuando tienes un código de conducta. Luego se creó la guía. Pero claro, a partir de aquí, pues código de conducta, todos empezamos a trabajar y tal, pero todavía no se quería exportar, o sea, no se quería que el modelo fuera mucho más allá para que no se distorsionara y entonces fuera mucho más difícil que hubiera una regulación. Pero finalmente FAC decidió que si no se daba difusión, al final estábamos muy solos y teníamos muy poca fuerza. Y entonces se creó la guía de cómo crear un club social de cannabis. Esta guía la podéis encontrar todavía por internet, es pública y ahí encontráis toda la normativa de cómo funciona un club social, las plantillas para ponerlo en marcha y las sentencias jurídicas que lo avalan. Es un informe muy interesante si alguien quiere desarrollar un Cannabis Social Club, es una lectura casi obligada. Y entonces, pues, cuando empezaron a abrir más asociaciones y ya nos dimos cuenta que claro, una estrategia nacional era muy difícil de coordinar, pues se decidió hacer una estrategia regional y actuar por comunidades autónomas. Y entonces se empezó pues, a presentar proyectos de ley a diferentes comunidades autónomas. La primera fue el País Vasco, Navarra, y luego Barcelona, Baleares, Valencia. Ahora hay un montón de propuestas. Y bueno, al final hubo una explosión del modelo, ¿vale? Que puede ser positiva y puede ser negativa, porque al final las explosiones de este tipo tienen que ir guiadas. Si no hay una regulación clara, es complicado que todo el mundo siga unas normas, es complicado que todo el mundo sea transparente y demás. Pero lo que sí que conseguimos es una gran masa social que es imparable. Actualmente hay alrededor de 1000 clubes sociales de cannabis en España. A ver, aquí en 1000 por 3, 3000, no creo yo que hayan cárceles para 3000 personas así de la noche a la mañana, ¿sabes? Entonces se empezó a expandir el modelo. Una de las ciudades que más ha sufrido las consecuencias, o no las consecuencias, pero sí que una de las ciudades que tiene más clubes sociales de cannabis es Barcelona. En Cataluña se calcula que hay alrededor, solo en Cataluña, de unos 600 clubes sociales de cannabis. Se calcula por el registro, que eso no quiere decir que estén activos. Activos se calculan entre 200 y 400. Pero bueno,
600 han entrado en el registro. Y entonces, pues, empezamos, sí, pasa. Ah, vale. Y entonces empezamos, pues eso, a trabajar muy duro, a explicar el modelo por todas partes y al final, actualmente encontramos que la sociedad, bueno, han pasado de 10 a 1000 clubes sociales de cannabis en menos de 10 años. En 2014 se hicieron unas encuestas generales a la sociedad y más del 60% de los usuarios y no usuarios, de los ciudadanos españoles, estarían de acuerdo en regular los clubes sociales de cannabis, o sea, en regular el cannabis a través de los clubes sociales de cannabis. Sin embargo, solo un 30-40 estaba de acuerdo en un libre mercado. Eso es bastante significativo. Estas fueron unas encuestas de 2014. Se hicieron, me parece, desde el Plan Nacional sobre Drogas. ¿Y qué hizo la sociedad civil? Pues la sociedad civil recientemente ha hecho un informe de un grupo de expertos en políticas sobre cannabis, que es un informe interdisciplinar de académicos. ¿Qué quiere decir? Pues hay académicos de todas las disciplinas, desde antropólogos, preventólogos, farmacólogos, todo lo que se os ocurra que acabe en ólogo, está. Y entonces muchos profesores, gente con mucha reputación, ¿no?, que puede dar soporte a este tipo de proyectos, y han hecho un informe que también es muy interesante leerlo, que es una propuesta de regulación transversal para el Estado español. En esta propuesta se incluyen no solo los clubes sociales de cannabis, sino también el autocultivo y un mercado, y un no libre mercado, pero sí un mercado controlado por el Estado. Bueno, es para leerlo, es muy interesante. Propone varias cosas, que no quiere decir que esto se pueda llegar a implementar en España. Eso no lo sabemos porque nadie tiene la bola de cristal, pero es una propuesta coherente y que ha tenido en cuenta las demandas de la sociedad civil. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué nos pasa? Porque después de todo este trayecto, después de más de 30 años luchando por los clubes sociales de cannabis, después de muchas vidas arriesgadas, muchos casos judiciales, con peligro de ir a la cárcel, real peligro para los activistas de ir a la cárcel, y eso es una situación muy dura para el movimiento. ¿Qué pasa ahora? Ahora nos hemos encontrado con el Tribunal Constitucional. Los tribunales provinciales normalmente absolvían, y entonces Fiscalía ha venido y ha dicho, que te han absuelto desde el Tribunal Provincial. No, esto no me lo creo yo. Al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo ha condenado a estas tres asociaciones, Evers, Three Monkeys y Panac. Y entonces ellos han decidido recurrir al Tribunal Constitucional por motivos de derechos humanos. Un recurso de alzada, que se llama. Entonces, estamos esperando, por la vía jurídica, a que el Tribunal Constitucional resuelva si estamos cometiendo un delito o si no. Da igual, que si nos dicen que estamos cometiendo un delito nos vamos a Estrasburgo, no os preocupéis. Pero bueno, pasito a pasito. Y luego también en el Tribunal Constitucional tenemos las tres regulaciones autonómicas que se dieron, que es la del País Vasco, la de Navarra y la de Cataluña. Se han regulado los clubes sociales de cannabis en 3 comunidades autónomas. Las tres regulaciones están recurridas por inconstitucionales en el Tribunal Constitucional. Así que la palabra ahora la tiene el Tribunal Constitucional, tendremos que esperar. La verdad que no estamos muy esperanzados. Normalmente el Tribunal Constitucional tarda mucho en resolver y luego, además, ahora está... Bueno, es un tribunal bastante politizado y después de 2 legislaturas de Partido Popular, que es la derecha española, ¿no?, pues está bastante complicado que el Tribunal Constitucional se nos vaya a poner a favor. Pinta más o que vamos a tener que esperar o que vamos a tener un resultado no favorable. Pero bueno, poquito a poquito todo esto se irá viendo y es algo que no podemos saber todavía. Y luego tenemos la vía política.
La vía política es una de las vías más interesantes porque al final los tribunales dicen lo que dice la ley y las leyes las hacen los políticos. Así que hay varias PNLs autonómicas en Baleares, en Valencia, algunas ya han caído. O sea, habían como 11 o así, o 12. Habían un montón de PNLs en varias comunidades autónomas y muchas las han quitado. Muchas las han tumbado antes de que lleguen a decisión. Y luego tenemos en la comisión mixta la discusión sobre la regulación medicinal, que también estamos esperando alguna resolución. Así que, como podéis ver, desde fuera se dice mucho, ¡ay, los clubes sociales de cannabis, un superfenómeno, tal! Pero luego la realidad española es muy dura. La realidad española no reconoce los clubes sociales de cannabis, o sea, sí que existen en la sociedad y que es un fenómeno imparable, pero los políticos todavía no lo reconocen y los activistas corren el riesgo de ir a la cárcel. Así que todavía estamos en una situación muy delicada, pero muy contentos por haber llegado aquí. Hay que verlo también por el lado positivo. Bueno, después de explicar un poquito el modelo español, quería poner unos cuantos conceptos para desarrollar el modelo en otros países. A ver, sí que es cierto que cada país es un mundo. No todos los países que tienen clubes sociales de cannabis, estos se han creado de la misma manera, ¿vale? Entonces, cada país tiene sus particularidades. España, más o menos os las he explicado ahora, pero más o menos, casi todos van por la misma línea, que es que el consumo privado, que tú puedas consumir en tu ámbito privado, que puedas adquirir, que no sea delito adquirir. Dentro de eso estaría el autocultivo como pieza fundamental, ¿no? Si tú puedes cultivar, pues nos juntamos y hacemos el cultivo y demás. Y siempre hay un componente de desobediencia civil. Es muy triste, sobre todo pacífica, ¿eh? No decimos desobediencia civil, rebelión no, pero sí que desobediencia civil, que si os fijáis aquí yo pongo encontrar un eufemismo, porque es que no me gusta decir desobediencia civil, porque suena a las armas, no, y no, para nada, somos un movimiento súper pacífico, ¿sabes? Pero por eso os propongo a ver si a alguien se le ocurre, encontrar un eufemismo para desobediencia civil, que describa mejor el trabajo que hacemos. Y bueno, esa desobediencia civil al final acaba en sentencias jurídicas, ¿no? La forma jurídica, eso es algo interesante, porque la forma jurídica, hay países donde existen clubes sociales de cannabis que no tienen forma jurídica. Es decir, son una gente que se junta, cultiva, pero no son asociación, ni ONG, ni nada, ¿no? Entonces, esto también se puede plantear. ¿Hasta qué punto puede ser validado un modelo de este tipo? Aquí sale un mapa, lo que pasa es que no se ve nada bien, pero hay un mapa, más o menos, este es un mapa de hace aproximadamente 6 años. ¿Vale? Y tenemos clubes sociales de cannabis en España y en Bélgica. En Bélgica en la actualidad habrán unos 10 clubes sociales de cannabis, alrededor de 10. Pero ahora tenemos clubes sociales de cannabis en UK. En UK tienen una federación también de clubes sociales de cannabis. Ellos son casi todos terapéuticos, pero es un movimiento social muy interesante también. Existen clubes sociales de cannabis en Italia. En Italia existe alguno, muy pocos, pero también en el ámbito medicinal ahora se están planteando hacer en el ámbito recreativo. ¿Dónde más existen clubes sociales de cannabis? Pues eso ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es el estado de la cuestión en Europa. Aquí no os he puesto foto, ya sé que es un poco aburrido, pero bueno, aquí tenemos todos los países, ¿no? Pues eso, Países Bajos, en Eslovenia, en Bélgica, UK, y luego tenemos
uno en Hungría, uno en Alemania, uno en Italia, normalmente en grandes ciudades. Y también tenemos clubes sociales de cannabis, por supuesto, en América Latina. En América Latina, bueno, una vez conocí a una chica argentina que me decía: ¡ay, qué gran idea que habéis tenido los españoles con esto de los clubes sociales de cannabis! Nosotros tenemos uno en La Plata, ¿sabes? Muy maja. Y hay clubes sociales de cannabis en Uruguay, en Argentina, en Chile. Creemos que hay en más países. Lo que pasa es que no tenemos constancia, por lo tanto no lo puedo decir en una presentación, pero sí, la cosa parece que se está expandiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se pueden desarrollar clubes sociales de cannabis aquí, en Europa? Pues mira, aquí tenemos por un lado la Convención del 61. Todos sabemos que la Convención del 61 fiscaliza todas las drogas, está prohibido, no puedes vender, en muchas ocasiones no se puede ni consumir. De hecho, los convenios incluyen el uso y la posesión, pero lo dejan al libre albedrío de los estados. ¿Vale? O sea, la competencia en materia de salud pública es de los estados, por lo tanto la competencia en drogas es nacional. Pero ¿qué pasa? La Unión Europea hizo un tratado, bueno, un tratado es un Council Framework, es como una decisión marco que trataba sobre el tema de las drogas. Esta decisión marco es súper prohibicionista, tú te la lees entera y van a por la oferta, van a reprimir el tema de las drogas, pero en su artículo 4, al principio, esto lo consiguieron unos compañeros también de ENCOT, pone que queda excluido de la represión, no de la represión, queda excluido el consumo personal de lo que se podría penar, de lo que podría ser sancionable o de lo que podría ser delito, ¿no? Y entonces, cuando salió esa decisión marco, nosotros nos agarramos ahí como a un clavo ardiendo, porque realmente es un papel legal que le puedes enseñar a los políticos y decir: oiga, es que yo no estoy cometiendo delito, porque el Club Social de Cannabis está basado en el consumo personal y en el autocultivo. No es una tienda de cannabis, ¿no? Y por eso creo que es interesante esta decisión marco para Portugal también, porque al final todos estamos dentro de la Unión Europea. Si tú vas a un político y le dices: oiga, es que usted esto del consumo que está sancionando aquí en la ley de 2001, esto choca con la normativa de la Unión Europea, a ver si se lo pueden revisar, por favor, ¿no? Que ya tienes más herramientas ya. Bueno, pues hasta aquí más o menos lo que serían los clubes sociales de cannabis, ¿vale? Y la situación europea. Pero ¿qué pasa? Porque ahora los clubes sociales de cannabis sí que es verdad que se están expandiendo y sí que es verdad que tienen mucha fama y demás, pero las verdaderas regulaciones que están viniendo no son de clubes sociales de cannabis. Las verdaderas regulaciones que están viniendo ahora son las medicinales. Y muy necesarias, además, porque es importante que la farmacia al final tome partido, que los estados abastezcan a las personas usuarias, pero también es muy importante el derecho de la libre elección del paciente. Es decir, ¿por qué vía este paciente se quiere abastecer? ¿No? Porque no es lo mismo tener un cáncer de pulmón que no poder dormir por las noches, ¿no? Entonces sí que es cierto que un cáncer de pulmón o patologías de este tipo, que son muy heavies, deberían ir tratadas por la farmacia, porque eso tiene que ir con una posología, tiene que ser algo muy concreto, con un control médico, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, un tío que no puede dormir por la noche, ¿por qué no se puede autocultivar sus plantas y seguir siendo un usuario terapéutico? ¿No? Pues esta es la situación que nos estamos encontrando en Europa ahora, ¿no? Y me gustaría remarcar que es una cosa por la que hay que luchar, por el autocultivo, con un control, con información, que por eso están los grow shops, que pueden ser punteros, pueden apoyar mucho a cómo cultivar, a distribuir la cultura del cannabis, las asociaciones como Canativa, como todas las asociaciones canábicas que siguen un modelo de buenas prácticas. Entonces,
Importante es el autocultivo y luego otros países, porque claro, hablábamos mucho de clubes sociales de cannabis y tal, y nos parece como, wow, una nave espacial, pero en realidad la mayoría de países están pendientes de una descriminalización todavía, como puede ser Francia, como puede ser Polonia, como pueden ser la mayoría de países del este. Entonces, bueno, al final todos tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? Es como, no sé cómo explicarlo, pero todos tenemos que encontrar un equilibrio. No podemos demandar, por ejemplo, a la Unión Europea que regule los clubes sociales de cannabis o a un país concreto de la Unión Europea que regule los clubes sociales de cannabis cuando se encuentra este panorama de represión en la otra parte de Europa, ¿no? Así llegamos, espero que no se esté aburriendo mucho, porque es un poco denso el tema, ya lo sé. Así llegamos a la siguiente diapositiva. Aquí, bueno, aquí quería hacer unos apuntes para Portugal. Yo no soy una experta en política portuguesa. Lo que sé me lo han enseñado los compañeros activistas de Canativa y de otras organizaciones portuguesas. Pero sí que creo que podría hacer unos pequeños apuntes y si me equivoco me corregís, ¿eh? Para eso estáis aquí. A ver, volvemos otra vez al tema, ¿no? Cada país tiene su política, ¿no? Y Portugal fue un gran ejemplo para toda Europa con la descriminalización. Muchos países siguieron ese ejemplo. De hecho, todavía se siguen emitiendo informes de los beneficios de la descriminalización portuguesa. Es un tema todavía puntero en política de drogas, porque fue como el paradigma, ¿no?, de la descriminalización. Así que es muy importante, o sea, ha sido muy importante Portugal en ese sentido. Pero hace 20 años, casi 20 años hace de la descriminalización. Entonces ahora, pues, un pasito más, ahora toca intentar promover alternativas a los mercados informales, ¿no? Es un paso más. Y creo que España puede ser una gran aliada en este sentido, ¿no? El cannabis terapéutico. Cannabis terapéutico, que creo que es un tema cañero aquí ahora. Creo que es algo que hay que reivindicar. El cannabis terapéutico y el autocultivo dentro de esa regulación terapéutica. Esa regulación terapéutica. ¿Y por qué no? Puede estar próxima también una regulación recreativa. ¿Por qué no? Eso se va a basar en el trabajo que se haga desde los movimientos sociales. En el trabajo que se haga de los movimientos sociales, en el trabajo que se haga desde la política. Sobre todo voluntad política es importante para desarrollar nuevos modelos sobre drogas. Voluntad política, que eso es una de las cosas más difíciles. ¿Y cómo podemos conseguir voluntad política? Haciendo que los políticos vean lo que quieren ver o lo que van a aceptar. Así que es importante ese trabajo de fondo, es importante esos técnicos detrás apoyándote, que te hagan los informes y te digan, sí, oiga, pues esta gente tiene razón, ¿eh? Pero no lo dicen ellos, es que lo dice la evidencia, ¿no? Y así. Y luego, pues a lo mejor, después de todo este proceso, se podrían dar los clubes sociales de cannabis. Hay países, por ejemplo, que lo han montado habiendo la situación portuguesa, como está aquí ahora, pero también han corrido muchos riesgos, ¿vale? Por ejemplo, Eslovenia, que lo decía antes, no tienen estructura jurídica, pero han ganado un caso judicial ahora, porque como casi todos eran terapéuticos, al final por derechos humanos los han aprobado y existe doctrina en Eslovenia para los clubes sociales de cannabis. O sea, cosas, en temas de drogas a veces pasan cosas en políticas públicas que no te esperarías, ¿no? Así que, bueno, ante todo, creo que un valor fundamental y concluyente, ¿no?, para esta charla, así no me enrollo más, es freedom to farm, es libertad para cultivar. Libertad para cultivar, que tiene que haber una regulación, que tienen que haber unas normas, como lo hay para todo.
pero por favor, déjennos cultivar, que es nuestro derecho, ¿no? Así que aquí dejo la charla con este Freedom to Farm. Muchas gracias por haberme escuchado y por estar todos aquí. Y nada, pues espero veros pronto. Si tenéis alguna duda. ¿Hay alguna duda? Muchas gracias, Ana, por tu interesante presentación. Yo voy a sustituir a Helena porque está ocupada agora. Então queria perguntar quem é que tem alguma pergunta. Eu ia pedir que a fizessem, digamos, curta, para eu a poder traduzir, se for necessário. Ou então, se falar em espanhol, que a façam diretamente em espanhol, ok? Alguém tem alguma pergunta? No hay preguntas. ¿No hay preguntas? No me lo puedo creer. Estamos hablando de clubes sociales de cannabis y no hay preguntas. Ah, mira, ¿ves? Ya aparecen. No. Ana, te quería preguntar, porque los clubes de verdad que han crecido muchísimo. Ahora vosotros empezáis a tener una regulación, pero lo que ha motivado esto, ¿habéis tenido un momento que ha sido problemático lidiar con este aumento tan grande? Porque yo tenía idea de amigos de Cataluña que me han dicho que hubo momentos que hubo organizaciones que no tanto de consumidores, pero organizaciones a veces ligadas al crimen y tal, que han tomado cuenta de los clubes. ¿Y vosotros cómo habéis conseguido lidiar con esto y mantenerse fiel al principio que los clubes tienen? Gracias. Vale, bueno, lo primero que hay que comentar es que la situación en Barcelona es diferente al resto del Estado español. En Barcelona, por su cosmopolitismo, por ser una ciudad turística, etc., la verdad es que ha habido una explosión de clubes sociales de cannabis, pero ¿eso qué ha traído? Eso ha traído que mucha gente ha dejado de cumplir los códigos de conducta. Entonces, cuando tú vas al político y le dices, no, regule, no, sí, pero es que hay 10 que cumplen los códigos de conducta y 100 que no, ¿no? No son datos exactos, simplemente es para poner un ejemplo. Entonces, es muy complejo, es muy complejo. ¿Cómo lo hemos conseguido? Diferenciándonos. Diferenciándonos claramente de lo que son las malas prácticas. Y eso lo hemos conseguido a través del Código de Buenas Prácticas, a través de, en concreto en Cataluña, a través de auditorías a los clubes sociales de cannabis para ver si cumplían ese código de buenas prácticas, hechas desde la misma federación, no desde la policía o algo así. Y entonces, de alguna manera, tú tienes el aval de que ese grupo está cumpliendo esas normas. Y así es como nosotros hemos conseguido en Cataluña que hicieran una regulación, o sea, que regularan los clubes sociales. Pero nosotros llevamos mucho tiempo denunciando que están apareciendo muchos clubes sociales de cannabis que no están siguiendo ningún código de buenas prácticas, que no es que cumplan este o cumplan el otro, es que no cumplen nada. Es que es un negocio, incluso sí que se han encontrado en muy pequeña escala, también te lo digo, mafias, pero lo que más se encuentra son comerciantes, ¿vale? Es gente que en realidad es un coffee shop, pero se llama club social de cannabis, entonces no nos encaja en el modelo, ¿no? Eso es lo que más ha sucedido. Pero ahí ya ahí ya entraríamos ya en un debate moral, en ¿por qué no es legal un coffee shop? ¿Y por qué no es legal el libre mercado de cannabis? Porque lo dicen las convenciones, pero a nivel ético. ¿Por qué? Entonces, bueno, eso es un discurso eterno. Yo normalmente lo que argumento es que los clubes sociales de cannabis no dejan de ser un modelo de transición. Un modelo de transición que se puede aplicar en otras drogas, por ejemplo, ¿no? Porque es un modelo muy cerrado. A lo mejor planteémonos 20 años vista, a lo mejor el cannabis podría estar regulado como un coffee shop y sin embargo el MDMA pues está regulado como un cannabis social club, que es un modelo cerrado, que tienes que ser previo consumidor y demás. Entonces, bueno, al final, sobre tu pregunta, eso, diferenciándonos, pero que también te viene el tema ético, ¿no? Una cosa es que sea una asociación que tengan armas o que realmente tengan conductas criminales, ¿no?
pero si no es más que un comerciante, ¿hasta qué punto es legítimo, ¿no? Poder, claro, culpar a alguien por eso. Pero bueno, no vamos a entrar en temas éticos, que eso también es muy complejo y siempre hay contras. Mais alguma pergunta do público? Bem, queres outro? Venga, animaros un poco, ¿no? ¿No tenéis dudas? Pero te iba a hacer una otra, pero es un poco ética también. Bueno, Pero a mí me interesa hablar un poco contigo porque estábamos hablando de que es necesario ser mayor para ser asociado de un club. En teoría, claro, hace todo lo sentido, pero en la práctica sabemos que hay un número muy grande de jóvenes que no tengan 18 años y que están consumiendo el cannabis. También éticamente es un poco raro que a los adultos les damos la oportunidad de estar en un club y a los jóvenes que son más vulnerables los excluimos de... Esto sucede mucho con las drogas, con otras expuestas, con el drug checking, con las salas de consumo y tal, que a veces, porque moralmente es discutible, se lo podemos hacer con menores, no lo hacemos, pero los dejamos por su cuenta. Tal vez que los clubes son una oportunidad, como tú decías, de llegar a la reducción de daños y de saber más. Así, no sé, me gustaría saber cómo INCOD lo ve, hablar un poco de eso aquí también. Ese es un tema muy controvertido, los menores siempre son controvertidos. La decisión de ser mayor de edad es más política que real, porque sí que es cierto que se necesita una atención para los rangos de edad de los menores de entre 16 o 14, 18, ¿no? Ese rango de edad complejo en el que además eres adolescente, no sabes ni muy bien ni por dónde van los tiros ni nada. Y luego, lo que pasa ahí, a ver, ahí nosotros nos planteamos tener como unos cursos y hacer o sea, poder contemplar ese rango de edad, pero por motivos políticos y por motivos legales sobre todo, porque es como el alcohol, tú el alcohol, si eres menor de edad, no, pues no se puede, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es que esto viene con otro tema ético, con el de empezar a consumir. Normalmente nosotros empezamos a consumir antes de los 18, ¿vale? Y para ser miembro de un club social de cannabis tú tienes que ser previo consumidor, ¿no? Pero entonces, ¿dónde queda esa gente? ¿Dónde queda el asesoramiento en los primeros consumos? Que a veces son los más importantes. Yo no soy experta en prevención de riesgos, seguramente aquí habrá alguien que pueda asesoraros mejor en este tema, pero realmente, ¿será mejor tener alguien que te asesore cuando estás empezando a consumir? ¿O será mejor que vayas al camello, lo voy a poner así un poco polarizado, será mejor que vayas al camello de barrio que tiene cannabis, tiene cocaína, tiene de todo, y le digas, ah, no, y va el menor y le vende de todo lo que necesita, ¿no? Y tiene acceso a un montón de sustancias por una vía no segura, posiblemente adulteradas, ¿no? Y con cero conocimiento de lo que se está tomando o de lo que conlleva tener un consumo de drogas, ¿no? Entonces sí, es un tema muy interesante, pero al final es un tema también que se abrirá en el futuro. Es una realidad social, pero es algo que no se puede tocar. Pero sí que los agentes de prevención de riesgos pueden hacer una gran labor ahí. Ese es uno de sus papeles, ¿no? Ana, muchas gracias por tu participación y ahora vamos fechar este painel y pasar de seguida para o próximo. Obrigada. Gracias a vosotros, un abrazo.